actitud, en este mismo ambiente de adoración, vamos a hacer nuestra declaración. Así que lo van a proyectar en las pantallas. Y si tienen su Biblia a la mano, levanten su Biblia, como nos enseña el pastor, nuestra Biblia física, y vamos a hacer esta declaración, ¿ok? Con actitud, con fe, y así vamos a dar inicio. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Para los que no me conocen, mi nombre es Abigail y estoy casada, tengo 22 años, estoy casada y tengo un bebé que se llama Eliseo, un bebé muy lindo que se llama Eliseo. Y para mí es un privilegio dar este mensaje de parte de Dios, un mensaje de esperanza. ¿Amén? ¿Un mensaje de qué? De esperanza. Entonces usted no va a salir de esta reunión llorando, usted va a salir de esta reunión gozoso, alegre, porque Dios tiene un mensaje el día de hoy para tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, en mismo sentir. Háblanos, amado Dios, y haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. También le doy gracias primeramente a Dios, que es el que me da el privilegio de dar este mensaje. Yo le decía a Dios, ¿qué puedo dar, Señor? ¿Qué mensaje quieres que ellos escuchen? ¿Qué mensaje quieres darles? Y este es un mensaje de esperanza. El título de esta prédica se llama Mi Éxodo. ¿Cómo se llama? Mi Éxodo, ¿ok? Y voy a dar un resumen rápido de la historia del pueblo en Israel, del pueblo de Israel en Egipto, de cómo llegó el pueblo de Israel en Egipto. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a Josué, ¿ok? A José. Entonces, José llega a Egipto, sube al segundo o asciende al segundo mando con el faraón y salva a su familia de una hambruna. Todos saben esta historia, ¿sí? Bueno, vamos a volver a retomar esta historia porque Dios quiere hablarles el día de hoy. Entonces, José, yo había dicho José, pero es José, a veces me confundo. Entonces llegan a Egipto, él salva a su familia de una hambruna. El faraón les dice, pueden refugiarse aquí en Egipto, y así fue. Y ahí murió la familia de sus hermanos de José. Entonces pasaron 400 años, el pueblo de Dios, pueblo de Israel, se multiplicó, así como dice la bendición en Génesis, multiplicad y llenad la tierra. Entonces así fue, el pueblo de Israel se multiplicó dentro de Egipto. Dice la palabra que fue un pueblo fuerte. Entonces el nuevo faraón, pues no le pareció. En vez de ver al pueblo de Israel como una bendición, fue como una amenaza. Puedes decir, yo soy una amenaza para el enemigo. Entonces no lo vio como una bendición y fue una amenaza. Y en vez de que se convirtiera ese lugar en refugio, se convirtió en esclavitud. El nuevo faraón esclavizó al pueblo de Israel. Entonces, de hecho, él es el que manda a poner a los niños los manda al río, al río, y entonces surge Moisés. Entonces, ¿saben la historia de Moisés? Los que no, bueno, yo siempre lo relaciono cuando van a hacer un bebé y les regalan como una mini cunita que les dicen Moisés. Pues por ahí va, yo pienso eso, ¿no? Entonces Moisés lo ponen en un cesto y lo encuentra la hija del faraón. Ya después manda a que le den pecho al niño y regresa Moisés a
la casa del faraón. Pero Moisés es usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba cansado de esa esclavitud, oraron a Dios y Dios respondió, y entonces envían las plagas. La plaga por Egipto, pero el corazón del faraón se endureció y no dejaba ir al pueblo de Israel. Y por último, Dios dice que va a mandar muerte sobre los primogénitos. Entonces el pueblo de Israel pinta los dinteles de sus casas con sangre, y el ángel de la muerte pasó de largo, y solo los que no tenían ese sello marcado en sus puertas, pues murieron. Y adivinen qué, el que murió fue el primogénito del faraón. Entonces el faraón, en su dolor, tristeza, en su orgullo, dejó ir al pueblo de Israel, que salieran. Y ahora sí, aquí ya entramos, ya que les di una pequeña historia, entramos en la palabra, ¿ok? Pero antes quiero que sepa que éxodo significa salida. ¿Qué significa? Salida. Éxodo significa salida, y hoy es el día de tu salida. Por eso el tema de esta prédica se llama Mi Éxodo. ¿Puedes decirlo conmigo? Mi éxodo es hoy. Este libro es el segundo libro de la Biblia. Y bien, vamos a la palabra que está en Éxodo 14 del 11 al 14. Éxodo 14 del 11 al 14. ¿Si lo pueden proyectar? Bien. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Entonces voy a dar 3 puntos importantes en esta prédica. Y el punto número 1 es que Israel no se dio cuenta que el desierto era su puerta de bendición. Nosotros aquí todos hemos pasado por un proceso, ¿cierto? O por un desierto. ¿Y qué tal el proceso? ¿Nos gusta? No, ¿verdad? Es cuando a veces nuestra fe decae, o se nos bajan los ánimos, o caemos en depresión. Entonces es un momento tenso en nuestras vidas. A nadie nos gustan los procesos, pero el pueblo de Israel no entendió que el desierto era la puerta de bendición a la tierra prometida. Entonces no sé en qué proceso estés, no sé si estás pasando por prueba, por proceso, por tribulación, si estás en el desierto, pero vengo a decirte que tu desierto es la puerta de bendición para llegar a la tierra prometida. Amén. Entonces el error del pueblo de Israel fue olvidarse de Dios. ¿De quién era Dios? Porque sí oraron a Dios, pero se olvidaron de quién era Dios. Y la pregunta es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Para mí, Dios es mi proveedor. Aparte de que es mi Padre, para mí Dios es mi proveedor. Para mí, Dios es mi sanador, mi libertador. Entonces el pueblo de Israel olvidó quién era Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Le preguntaron a Moisés: ¿por qué nos has llevado al desierto a morir? Preferíamos estar en Egipto. Entonces, ¿qué pasaba? En Egipto tenían techo, tenían comida y tenían vestido o vestimenta. Pero eran esclavos. Y en el desierto no tenían nada,
pero eran libres. ¿Qué era mejor? Y esto choca mucho en nuestra mente porque nos enseñaron, el sistema nos enseña que si tú tienes, eres. Si tú tienes, eres alguien en la vida, ¿cierto? O el objetivo es tener para no morir, para no extinguirte en la tierra. Entonces, para el pueblo de Dios chocó mucho esto en su mente. No solo estaban esclavos ahí metidos en Egipto, sino que tenían la mente ya cauterizada, ya no podían ver más allá, ya no podían creer. Entonces le dijeron a Moisés: ¿por qué nos has traído al desierto a morir? Ahí no había, en el desierto pues no había ni vestimenta, no había ni comida, no había nada, pero había libertad. Entonces choca mucho en nuestra mente porque hay un sistema, como lo hubo con el pueblo de Israel, un sistema faraónico. Hay un sistema que preferimos estar dentro del sistema, pero teniendo que fuera del sistema y dependiendo de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por procesos, lo único que te queda es depender de Dios. Y yo les voy a dar un testimonio. Yo, ya soy mami, pero cuando yo estaba embarazada me habían programado para el martes 24 de agosto del año pasado para un parto normal. Iba a ser todo un día de labor de parto normal, entonces, o natural. Entonces ya me hacían caminar, ejercicios, sentadillas para que el bebé se acomodara o al menos empezaran las contracciones. Entonces me acostaron, me pusieron en un cinturón para escuchar los latidos de mi bebé y estaba conectada a una máquina. Entonces los latidos tenían que estar 180, Elia, ¿sí? 180 los latidos. Sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Si me equivoco ahí me corrigen. Entonces nos mostraban ahí la máquina. Y ya estaba ya acostada, le hablaba al bebé: vamos bebé, tú tienes que salir el día de hoy, tienes que nacer. Y entonces de repente la máquina empieza a sonar y se pone un foquito rojo. Y yo: ¿qué está pasando? Llegó la doctora, llegó y entonces me empezó a mover la pancita y me decía: bebé, le decía al bebé: bebé, muévete, ¿qué está pasando, bebé? Y seguía y en ese entonces recuerdo que Elías se alarmó, pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando, pero mi corazón estaba en paz, mi corazón estaba confiado, porque yo dije: yo sé quién es mi Dios. Y yo les comentaba hace un rato que cuando yo ofrendaba o diezmaba en mi sobre, por eso es importante escribir en nuestros sobres, yo escribía que Eliseo nazca sano y que yo, saliendo del hospital, pueda tener un bebé en mis brazos vivo. Dije: vivo. Entonces yo estaba en paz, yo sabía quién era mi Dios. Estábamos en un proceso, sí, era un proceso literal de vida o muerte. Entonces la doctora nos dice: vamos rápido a ultrasonido, vamos a ver qué está pasando. Rápido me llevaron y me acostaron, ya me checaron y no podemos distinguir al bebé. El líquido ya se había bajado, tenía que estar 12 y había bajado a 4. Entonces el bebé ya no se distinguía. Entonces, y tampoco sonaban los latidos, no había latido. Entonces Elías decía: ¿cómo está el corazón? ¿Y por qué no suena el corazón? ¿Y qué está pasando? Y todo. Y aunque había ruido en esa habitación, mi corazón estaba en paz. Sí estaba consciente de lo que estaba pasando, pero yo decía: yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Entonces dijeron: rápido, me dijo la doctora: rápido, tenemos que hacer una cesárea. Y le dije: haga lo que sea necesario. Entonces yo estando ya en el quirófano, estaba solita, estaba nerviosa, y lo único que pude hacer, les decía en la primera reunión: ahora sí que me amarraron como puerco, como dice ese meme, porque literal te ponen así y te amarran. Entonces estaba nerviosa y lo único que pude hacer fue tararear una canción o cantarla,
y decía, no hay por qué esconderse, no hay por qué huir al caminar bajo tu sombra. Entonces yo recuerdo que ya se había preparado la canción que yo quería que pusiera en el quirófano. Le iba a decir a la doctora, ya hasta pensaba que doctora, antes de hacer labor de parto, podemos orar, puedo orar por ustedes y poner esta canción. Ya estaba yo toda planeada, ¿no? Toda preparada. Pero no fue así. Entonces lo único que hice fue cantar. Y estaba nerviosa porque no tenía miedo, estaba nerviosa porque yo iba a conocer, iba a ver, mis ojos iban a ver a mi bebé, iba a conocer a una personita nueva. Y ya entonces nació, y por la gloria de Dios nació bien, sin ninguna complicación. Sí, la doctora dijo, este bebé nació seco, o sea, sin líquido. Pero yo tuve en claro quién era mi Dios. Y a veces en los procesos dudamos, a veces en los procesos preguntamos, a veces en los procesos reclamamos a Dios, así como este pueblo. Entonces, ¿qué era mejor? Regresando a la historia, ¿qué era mejor? ¿Estar en Egipto teniendo todo pero siendo esclavos, o estar en el desierto siendo libres pero sin tener nada? Entonces Moisés habla, y cuando el pueblo de Dios dice, nos trajiste a morir aquí al desierto, ellos no entendieron que el desierto era una puerta de bendición. Entonces el desierto que tú estés pasando, entiende que es una puerta de bendición. Este primer punto dice, no rechaces el lugar de tu proceso, porque es el punto de transición a lo prometido. El desierto es el punto de transición para lo que Dios te ha prometido. Permanece firme. Tu desierto, no rechaces ese desierto, no te des por vencido. Es más, este desierto es el punto de transición para mi bendición. Este desierto es el punto de transición para mi milagro. Este desierto es el punto de transición para ver tu gloria. Este desierto es el punto de transición para tu bendición sobre mi familia. Amén. Entonces cree, si estás en ese desierto, yo vengo de parte de Dios a decirte, permanece, porque tu desierto es el punto de transición para la tierra prometida. Permanece. Es solo un proceso temporal. No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos proceso? Nuestro error es acostumbrarnos, quedarnos en el proceso, en la prueba, en la tribulación. Así como el pueblo de Dios se acostumbraron a estar esclavos, y su mente fue cauterizada en esclavitud. Y ese fue el error del pueblo de Dios, no recordar quién era su Dios para ellos. Entonces, si tú estás en ese proceso, no te acostumbres. Debes de saber que es algo temporal, se va a acabar, vas a salir. No te puedes acostumbrar, no te puedes dar por vencido o vencida. Amén. Los procesos son para cruzar, los procesos son para pasar. No puedes hacer una casa, un hábitat ahí en el proceso. Tienes que salir. Amén. Así como el pueblo de Dios Dios sacó al pueblo de Dios. Entonces, regresando a que en el desierto no había nada, pero donde no hay nada, Dios puede hacer todo. Amén. Entonces, era preferible estar en el desierto. Repita conmigo, porque en mi desierto ocurrirán los mayores milagros. En tu desierto ocurrirá el mayor milagro de finanzas, de sanidad, de prosperidad, de emprendimiento, de salvación. Tu desierto es la puerta de bendición, y en tu desierto se manifestarán los mejores milagros que nunca antes en la historia de tu vida. Amén. Créelo, porque en el desierto Dios hace llover maná del cielo, Dios manda carne, Dios manda agua, porque donde no hay nada, Dios puede hacerlo todo. Entonces tu desierto es la puerta de bendición
bendición, a tu llamado, a tu propósito, a la tierra prometida. No te des por vencido. Estás en el desierto, pero cruzarás, pasarás hasta llegar a lo prometido. No te estanques, pasa, avanza. Los procesos son para cruzarlos, no para quedarse, porque Dios hará el milagro aún en tu proceso, aún en tu desierto. Amén. Porque la preocupación del pueblo de Israel, de Dios, el pueblo de Israel, era que iban a morir en el desierto. Sí, en el desierto no había agua, en el desierto no había comida, no había vestimenta. Pero dice la palabra que Él hizo sacar agua de una peña. Él hizo llover maná del cielo. Hizo llover también carne. Y sobre la vestimenta, a mí me encanta este pasaje. Yo siempre digo, Dios me regaló este tesoro. Porque a veces pasamos de largo algunas palabras cuando leemos la Biblia. Pero cuando yo leí que el pueblo de Dios, dice que salió obvio con vestimenta, y estuvieron un largo tiempo en el desierto. Dice la palabra que su ropa no se envejecía ni su calzado. Entonces los niños que salían de Egipto, su ropa crecía junto con ellos. Porque Dios puede hacer llover maná del cielo. Dios puede hacer prosperarte en el desierto. Por eso te digo que los mayores milagros ocurren en tu desierto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El segundo punto es ser pacientes. Diga, ay, 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 me están hablando. ¿Y cuántos somos pacientes durante un proceso? A veces nos desesperamos, ¿cierto? Que por eso llegamos como el pueblo de Dios, a reclamar, a decir. Pero Dios nos llama a ser pacientes, y la paciencia es un fruto del Espíritu que debemos de desarrollar. Amén. Entonces, Éxodo 14, 13, 14 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, en este punto de la paciencia, voy a desglosar otros 3 puntos importantes de esta cita que acabo de leer. El primer punto dice: y Moisés dijo al pueblo: no teméis. ¿Qué dijo? No temer. Porque en el proceso tememos a quedarnos estancados, tememos a que el enemigo gane la victoria. En el proceso tememos a perderlo todo, perder aún las esperanzas, perder la fe. Pero Dios dice: no temas. Le dijo al pueblo: no temas. Entonces cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y ya el faraón pues los dejó ir, dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces manda un ejército contra el pueblo de Dios. ¿Qué mandó? Un ejército grande contra el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel fue cuando empezaron a alegar a Moisés. Entonces el ejército estaba detrás. El ejército estaba detrás y enfrente estaba el mar. Entonces el pueblo de Dios estaba angustiado, porque cuando estamos en el proceso estamos angustiados, tememos. Ustedes se imaginan en ese entonces, imagínense en esa época, están con su familia, acaban de salir de Egipto, y entonces vienen detrás, se oye esos carros, esos caballos con un ejército violento. ¿Estaban dispuestos a dialogar? No, estaban dispuestos a aniquilar a todo el pueblo de Dios. Entonces ellos
ven que el pueblo, que el ejército de Faraón estaba detrás de ellos y delante estaba el mar, y era o nos morimos en el mar o peleamos. Entonces había un gran temor, pero Dios dice: no temas, no temas, porque dice su palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Se levante cualquier potestad, se levante cualquier tiniebla contra ti, contra tu familia, pero dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 y no llegarán a tu vida, no te van a tocar, no te van a tocar, porque Dios está contigo. Aún en el proceso, aunque Dios esté en silencio, Dios permanece contigo. Y hay una palabra: que el enemigo no puede tocarte, no tiene autoridad para tocarte, porque Dios va contigo, y el que está contigo está contra el mundo. En el nombre de Jesús declaramos que cualquier movimiento de tinieblas contra tu vida, contra tu familia, retrocede, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. La palabra es: no temas, no temas, no temas. Es un proceso corto. El desierto es un proceso corto. Vas a pasar, llegarás a la tierra prometida. Y el segundo punto dice: no temas, estad firmes. ¿Cómo? Firmes. ¿En quién? No, diga: mi Dios. Estar firmes en mi Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo lo reconoces? ¿Como tu Salvador? ¿Como tu Redentor? ¿Como papá? ¿Como sanador? Vi conmigo: voy a estar firme en mi Dios, porque Dios es soberano y tiene el control. Entonces, cuando yo estaba en ese proceso en el hospital, yo decía: yo sé que tú eres mi Dios. A mi Dios, estando en el vientre de mi mamá, y el pastor lo cuenta, yo llevaba una enfermedad que se llama microcefalia, cabeza chiquita y cuerpo grande. Y Dios me sanó estando en el vientre. Entonces yo dije: el mismo poder que obró en mí desde mi vientre opera en Eliseo, porque yo sé que mi Dios es sanador y puso sus manos sobre mí y las pondrá sobre mi hijo. Entonces, ¿quién es tu Dios? La pregunta es: ¿quién es tu Dios? Vamos, dime algo. ¿Quién es tu Dios? Salvador, sanador, libertador. Ese es tu Dios. Entonces mantente firme en Dios. El proceso es difícil, claro que es difícil, pero debes de recordar quién es tu Dios en medio del proceso. Que tu fe no decaiga, que tu esperanza no decaiga, que tu Dios responda a la oración que tú levantes. Y el tercer punto es, dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temer, estar firmes y ver. ¿Ver qué? Repita conmigo: ver la jugada de Dios a mi favor. Ver la jugada de Dios a tu favor. Necesitas ver. Cuando estás en proceso, a veces no queremos saber de nada, ni de Dios, ni leemos la Biblia y dejamos de orar. Pero abre tus ojos. Dios va a hacer una jugada a tu favor. No te va a dejar en el desierto. No te va a dejar con el enemigo detrás de ti. Tienes que ver. Abre tus ojos. Abre tu fe. Expande tu fe. Porque Dios hará su jugada. Amén. Y más adelante voy a decir por qué Dios va a hacer su jugada. Cuarto punto. Dice la palabra: ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo?
hoy va a ser ese milagro, hoy va a ser esa obra, hoy será la jugada de Dios a tu favor. Dios va a ser el milagro creativo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es tu éxodo, hoy es tu salida. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Amén. Hoy es ese día especial donde Dios se va a manifestar. Porque donde no hay nada, Dios lo puede hacer todo. Éxodo 14, 21 al 22, seguimos con esta historia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces les decía, en el tercer punto necesitamos ver ¿qué? La jugada de Dios. Entonces volvamos a la historia. Ya se imaginó ahí con el pueblo de Dios, de Israel. Están ahí y ven que el ruido se escucha de un ejército para aniquilar a este pueblo. Se siente incertidumbre, claro que sí. Tenían temor porque no sabían a dónde correr, ya estaban acorralados, ya había un mar enfrente de ellos. Entonces, pero Dios, dice la palabra que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque aún en tu desierto a veces hay silencios de Dios, ¿cierto? Y es bien difícil, como Señor, háblame. Pero aún en el silencio Dios da señales. ¿Qué da? Señales. Dice la palabra que había una columna de fuego para la noche, para calentarlos, y en el día había una nube que los cubría. Esas eran señales de que Dios estaba presente. Cuando estás en un proceso, Dios no te va a dejar solo. Si hay un silencio, a veces sí hay un silencio, y a veces pensamos que Dios nos abandonó. Pero tienes que estar atento porque hay señales que testifican que Dios está ahí en ese proceso. Hay una columna de fuego, una nube en el día. ¿Cuáles son las señales que Dios te está dando en este desierto, en este proceso? Necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos darnos cuenta que Dios no deja a sus hijos. Necesitas darte cuenta que Dios no deja a tu familia, que Dios no deja tu vida. Lo que tú estés entregando, lo que tú estés pasando, Él no te va a dejar. Tienes que abrir tus ojos, ver las señales que hay. Amén. Entonces dice la palabra, y en este versículo que leí de Éxodo 14 del 21 al 22, dice, aquí quiero recalcar un punto muy importante en el versículo 21, que dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Cuándo? Toda aquella noche. ¿Y cuántos queremos creemos que los milagros suceden de inmediato? Queremos que nuestro milagro suceda de inmediato. ¿Alguien? Honestamente, yo sí, a veces sí, lo he pensado, o lo he dicho, Señor, que ya sucede el milagro, ya. Pero por eso decía en este punto, de hecho, que teníamos que ser pacientes. Entonces, imagínense de nuevo, estando ahí con el pueblo de Dios, el ejército detrás, el mar delante. Entonces Dios hace un nuevo camino. Él dice la palabra que las aguas se retiraron. Pero ¿duró cuánto? Toda la noche. Entonces imagínense, ya se iban acercando. Entonces estás viendo que el mar se va abriendo poco a poco. Porque el milagro también tiene su proceso, tiene un tiempo. Pero Dios no te va a dejar.
no va a permitir que el enemigo se acerque más de lo que él puede. No va a permitirlo. Entonces duró toda la noche, y a veces queremos que el milagro suceda de inmediato, pero Dios hace su jugada maestra. Donde no hay nada, Él puede abrir un nuevo camino, así como lo dice su palabra, que el mar, vino un viento recio y el mar se retiró y se estaba formando el camino. Así que no sé en qué proceso estás, si tal vez estás por entrar a ese proceso, pero Dios dice que se retiraron las aguas e hizo un nuevo camino. Donde había un mar, Dios puede llamarle al cielo, a la tierra, al viento, a los animales, para que obre a tu favor, porque donde no hay nada, Dios lo puede hacer todo. Porque si había un mar donde no podían cruzar porque sentían que se iban a ahogar, Dios dice: yo abriré un camino en tu desierto, yo te daré la salida a la tierra prometida, porque el desierto es la puerta de bendición a tu propósito, a tu llamado, a la tierra prometida. Porque donde no hay nada, Dios puede hacer un camino. Dios puede hablar al mar, Dios puede hablar al cielo, al viento. Dios puede hablar a la creación para abrirte un nuevo camino. Amén. Dios puede hacer ese camino en tu vida, porque el mayor milagro sucede en tu desierto. El mayor milagro sucede en tu proceso. El mayor milagro sucede en tu aflicción, en la aflicción, en el problema, en el proceso, en la prueba. Dios abrirá un camino a tu favor. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Esperar con paciencia. Ellos esperaron con paciencia. Venía el ejército. El mar se estaba retirando toda la noche. Es decir, hubo un proceso. Debes de ser paciente. No te desesperes. Dios va a hacer la obra maestra. Dios cambiará la jugada del enemigo. Dios la va a hacer a tu favor. Sé paciente. Dice la palabra que cuando termina de abrirse, Dios marca el camino. Y es cuando el pueblo entra. Entonces ustedes se imaginan, se va acercando el enemigo. Dios termina de hacer su obra. Dice que al amanecer ellos entran a ese nuevo camino y veían el mar dividido. Yo me imagino un espectáculo para los niños, porque tal vez dice la palabra que había un muro a la izquierda y a la derecha de agua. Yo imagino a la ballena, me imagino a los peces, y ellos caminando cruzando ese mar, porque el desierto es para cruzarlo, no para habitar. Repita conmigo: el desierto es para cruzarlo, no para habitar. Entonces, cuando el pueblo de Dios entra, adivinen qué, también el ejército de Faraón entra junto con ellos. Entonces estaban muy cerca, ya estaban demasiado cerca. Pero la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y no llegarán. Entonces a veces pensamos que ya estamos en la bendición, y sí o no temes a que se te pierda todo. Porque ¿qué tal si el enemigo ya está haciendo un nuevo plan y me va a arrebatar todo lo que he logrado, lo que Dios me ha dado? Porque aunque esté tan cerca el enemigo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y no llegará a tu vida. Sí entró también el ejército de Faraón. Pero una vez que el último israelita sale de ese cruce, de ese camino, por cuanto a ti se te abrió una puerta, al enemigo se le cerró. Dice la palabra que hasta que saliera el último o pasara al desierto, las aguas volvieron a su lugar
y el ejército de Faraón quedó en las profundidades del mar, porque por cuanto a ti se te abre la puerta, al enemigo se le cierra, porque solo Dios puede abrir la puerta al justo. Dios puede abrir puerta al que tiene fe. Dios puede abrir puerta al que confía en Él. Si tú has confiado en Dios, la respuesta es: se te abrirá puerta y un nuevo camino se va a hacer en tu vida, porque Dios te da la salida, porque hoy es tu éxodo, tu salida al desierto, para el proceso, para llegar a la tierra prometida. A ti se te abren puertas, al enemigo se le cierra. A ti se te abren puertas, al enemigo se le cierra. A ti se te abren las puertas, al enemigo se le cierran por completo hasta ahogar el plan del enemigo contra tu vida, porque Dios hará su jugada a tu favor. Sé paciente, no temas, ve, porque Dios hará el milagro a tu favor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces dijimos que el desierto es una puerta de bendición, una transición al lugar prometido. En el desierto se cruza, no se queda, no hay un hábitat en el desierto, se cruza. Y donde se te abrió la puerta, al enemigo se le cierra. Amén. Cuando yo estaba en ese quirófano, les había comentado que lo único que yo podía hacer en ese momento, recuerdo que estaba una lámpara gigante que me estaba alumbrando, y dije: bendigo la hora, bendigo el minuto, el segundo que llegas a esta tierra. Y dije, empecé a cantar: no hay por qué esconderse, no hay por qué huir al caminar bajo tu sombra. Lo único que hice fue adorar. No sé si estás a punto de entrar a ese nuevo camino, a ese desierto, o estás cruzando ese mar, o ya estás saliendo, pero adora. Y el siguiente punto que quiero darte es adoración. Adora. Dice la palabra en Éxodo 15, y es un capítulo, Éxodo 15, que se canta la primera alabanza registrada en la Biblia. ¿Cuándo sucedió esta alabanza? Cuando el pueblo cruzó el mar. Se registra la primera alabanza en la historia de la Biblia. ¿Qué hizo el pueblo? Adoró, porque volvieron a Él, porque vieron que Dios hizo la jugada a su favor. Entonces, si estás viendo apenas el proceso del milagro, es decir, si está durando toda la noche, adora pacientemente, adora. Si estás cruzando y el enemigo va detrás de ti, adora. Si estás saliendo de ese cruce, adora. Marca una alabanza en la historia de tu vida, de regocijo, porque a veces nos gozamos cuando Dios hizo el milagro, ¿cierto? ¿Y por qué no nos gozamos cuando estamos durante el desierto? Porque Dios hace los mayores milagros en el desierto, donde no hay nada. Dios lo puede hacer todo. Y el poderoso de Israel lo hizo a favor de su pueblo. Cuánto más por un redimido, es decir, por ti que fuiste comprado por la sangre de Cristo, se te abrirá un nuevo camino
pasarás el desierto y llegarás a la tierra prometida, que significa algo propio. Sí, cruzaron el desierto con libertad, aún no tenían, Dios proveyó, pero el objetivo era llegar a algo propio, a pisar terreno, a algo propio, la tierra prometida, porque el poderoso de Israel lo hizo a favor de ellos. Así que yo te dije desde un inicio que en vez de salir de esta reunión llorando, vas a reír riendo, gozándote. Así que levanta una adoración, harás un acto profético diciendo: estoy por cruzar o estoy cruzando. Te cantaremos celebrando su poder. Se te abrió una puerta de bendición, aprovechala, porque tu desierto es la puerta de bendición. Si estás por cruzar, adora. Que va con la flauta. Si estás cruzando, adora. Si saliste, adora. Señor, ¿estás listo para profetizar sobre tu vida? Celebraremos su poder. Vamos, levanta esa adoración profética. ¿Está listo? Empieza a lanzar en ese desierto. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. ¡Adora! Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos sanidades se manifiestan ahora. El milagro sucede ahora. El cojo saltará con el arpa. Vamos, iglesia, tienes que emocionarte, porque dice la palabra: Pablo y Silas estaban en la cárcel, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas de las cárceles. Se abre la puerta a tu vida, se abre la puerta a tu vida, un nuevo camino. ¿Estás listo? Se abre ahora por cuanto adoras. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Alguien tiene un grito de victoria. ¿Estás listo? Si estás cruzando, alégrate. ¿Y cuántos van a celebrar ahora? Cantando al Rey de Reyes. Sí. Se abren las puertas. La adoración provoca algo en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden. El milagro se manifiesta. Aplaudan sobre su cabeza. ¿Estás listo para decir al enemigo? Aunque el enemigo venga detrás de ti, ¿estás listo para cruzar y salir victorioso? Llegar a lo prometido. Pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar
mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Sembramos, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero Y grita conmigo, mi éxodo es hoy. 1, 2, 3. Mi éxodo es hoy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tu éxodo es hoy. Tu salida es hoy. El milagro es hoy. Amén. Amén. Asimismo, puestos de pie. Puestos de pie, quiero preguntar, ¿quién viene por primera vez? ¿Sí? Nos encantaría orar por ustedes. Así como hay fiesta aquí en la tierra, hay fiesta en el cielo, por cuanto aceptes a Cristo en tu corazón. Nos gustaría orar por ti, pero antes que confieses con tus labios quién es el Dios de tu vida a partir de hoy. Hoy es el día de tu milagro. Y tener a Dios lo tienes todo. Así como el pueblo de Israel, aunque pasaron al desierto, con Dios lo tenían todo. Amén. Y me gustaría que repitieras después de mí: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios. Reconozco que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Y hoy me encuentro contigo. Te acepto como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría orar por ustedes. Si pueden pasar aquí adelante junto con la persona que los está acompañando, me encantaría orar por ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso, porque hoy hay fiesta en el cielo, así como aquí en la tierra. Bienvenidos, bienvenidos. Esta es su casa, gente nueva. Los bendecimos.